Bueno, vamos a continuar nuestro estudio consecutivo en la primera carta de los Corintios. Habíamos suspendido el estudio en diciembre y vamos a reanudar ahora. Había una ansiedad de poder continuar el estudio. Vamos a leer los versículos 6 al 10, pero antes de leer vamos a pedir auxilio a Dios. Que sea Él con su Espíritu que nos ayude a entender su palabra. Oramos. Padre Santo, gracias por esta mañana que podemos abrir libremente tu palabra. Venimos al texto, Señor, y venimos no con nuestra inteligencia, no venimos a ampararnos en nuestros recursos. Somos incapaces de entender por nuestra cuenta tu palabra. Queremos tu ayuda, que tu Espíritu aplique, nos ilumine a nuestro corazón, para poder entender estas grandes verdades, Señor, que no solamente son conocimientos, sino son verdades monumentales, Señor, que hoy podemos cantar de ellas, gozarnos y de ese modo también obedecer para tu gloria. Padre, gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Leemos, dice Pablo, versículos 6 al 10, capítulo 2, versículos 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Hasta ahí vamos a estudiar hasta la parte A del versículo 10. Todos conocemos a Alejandro Magno, una breve introducción. Históricamente hablando, si pensamos, Alejandro Magno fue uno de los hombres que conquistó el mundo antiguo casi completamente, pero no solamente en lo militar, sino que también en lo cultural. La cultura griega perduró aún después de que Roma conquistó a Grecia. Alejandro Magno conquistó culturalmente a su mundo y sus generales siguieron su legado. Uno de ellos, Ptolomeo I, Ptolomeo que fue a Egipto, cuando murió Alejandro Magno, este hombre se dedica de una forma intensa a construir lo que se conoció como la Biblioteca de Alejandría, que fue no solamente un depósito de rollos, libros, volúmenes literarios. Se calcula que casi 500.000 volúmenes literarios, académicos, científicos, fueron depositados allí, sino que en su mejor momento de más esplendor, la Biblioteca de Alejandría tenía a más de 100 eruditos trabajando en ese lugar. Era el centro intelectual de la época. Lastimosamente, como sabrán por la historia, esa biblioteca se quemó. Un incendio y se perdió todo. Se calcula, y en varios programas o documentales que se realizan, calculan que este probablemente fue una de las catástrofes más grandes para la humanidad por la pérdida de información. Triste realmente. Lo que quiero decir con esto, a lo que voy, es que siempre el ser humano está fascinado con la intelectualidad, con el conocimiento. ¿Quién no? ¿Quién no quiere ser intelectual? ¿Quién no quiere ser inteligente? Y cuando se habla de la Biblioteca de Alejandría y cuando se muestra como los símbolos de que el ser humano llegó hasta este nivel, hasta la cumbre máxima de conocimiento, lo hace con cierto orgullo y también con nostalgia, con tristeza. Y es llamativo porque esta fascinación que caracteriza al ser humano justamente fue la que tenían los corintios. Los corintios estaban fascinados por los intelectuales de su época. Había una corriente. Como recordarán, en Corinto estaban ellos increíblemente atestados de esa cultura de la elocuencia,
Ellos, en la iglesia de los Corintios, los creyentes en Corinto, se estaban dividiendo, formando partidos, bandos. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y algunos de ellos por la forma de hablar de Apolos o por la articulación. Es increíble que Pablo tiene que tratar este tema. Incluso había un gran grupo de creyentes, o no sabemos, que atacaba a Pablo. Decía que Pablo era simplista. Pablo no es tan inteligente, él no es profundo, él es muy playo. No hay nada en él, él no parece un apóstol. Así que Pablo escribe esta carta para, entre otras cosas, solucionar varios problemas que había en la iglesia de los Corintios. Se estaban dividiendo como infantes, peleando por cuestiones no bíblicas. Detrás de esta fascinación por la sabiduría que hay. Porque vos y yo también tenemos el mismo problema. Nos gusta ser alguien, ser más que otro, saber tener más títulos académicos que otros. ¿Quién no quiere ser eso? Exhibirlos allí, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esta fascinación por la sabiduría? Arrogancia. Esto es el pecado del Edén. Cuando la serpiente le dijo a Eva, seréis como Dios. Y el pecado, en últimas, el pecado es justamente hacer lo opuesto a Dios, la independencia a Dios, porque depender de Dios es humillante. Vamos a ver aquí esta mañana cómo es que Pablo ya vino hablando acerca de la sabiduría. Mirá conmigo ahí en tu Biblia, versículo 5, porque estamos en el 6, pero vamos a retomar del 5. Pablo le dice que él predicó no con artilugios, no con palabrerío, no con elocuencia rimbombante, sino que Pablo lo hizo en el poder de Dios. En el 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Registren eso, humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Aquí está el propósito. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el propósito. Pablo no intentó agradar a nadie con su conocimiento, que tenía, por cierto. Pablo podría hacer una amplia demostración de cuánto conocía, porque lo conocía. Pero él no quiso hacer eso. Él no quería embellecer el mensaje, perfumarlo con palabras de la época o con las formas que atraían en aquella época. Por si no sabían o si no recuerdan, en Corinto estaba de moda contratar a profesionales que hablaban, a elocuentes, hombres elocuentes. La retórica era lo más buscado de la época, era el TikTok de la época, o contratar gente con retórica, que habla bien. Incluso, como nosotros hoy tenemos un cumpleaños y contratamos a un grupo que toque. Bueno, en aquella época se le contrataba a alguien que mientras la gente cene, hable. A profesionales. Y es en ese contexto donde Pablo viene, y Pablo sabiendo esa debilidad humana por la fascinación de las palabras humanas, de la retórica, Pablo dice, yo no me propuse saber cosa alguna. Yo estuve con debilidad, con temor y temblor, pero yo decidí esto, dice, yo me propuse no agradar a nadie con mis palabras para que la fe de la gente no se funde en sabiduría humana. Deberíamos nosotros, como iglesia, como creyentes, imitar lo que Pablo hace cuando predicamos el Evangelio. Tenemos la tentación de querer con el Evangelio. Escuché el otro día en Facebook un video de un hombre que está predicando en el cine. Y la mejor película es que Cristo te va a hacer la vida buena, agradable. Cristo va a solucionar tus problemas. Cristo va a solucionar tus finanzas. Ese no es el Evangelio. Yo entiendo a este hombre que está queriendo atraer a gente, dándole lo que ellos quieren escuchar. Pero el Evangelio no es eso. Y debemos confiar nosotros en lo que es el Evangelio, es poder de Dios. No debemos embellecerlo. Tenemos que cuidar nosotros de no ser aturdidos por este mundo,
que quiere exaltar la personalidad, este sistema que está repleto de la adoración, la fascinación por la sabiduría humana. Porque esto produce divisiones, esto divide la iglesia. Dejémonos de apariencias, de deseo, de estatus. No tenemos que dar prioridad a lo que el mundo da prioridad. El mundo da prioridad al poder, a la apariencia, a la fachada. Y probablemente cuando nosotros como iglesia, como creyentes, damos prioridad a lo que el mundo da prioridad, es porque ignoramos lo que los corintios también ignoraban. Y es el tema esta mañana, la notable superioridad de la sabiduría del Evangelio sobre la sabiduría humana. Esta es la proposición esta mañana. La notable sabiduría del Evangelio, o la sabiduría de Dios, por sobre la sabiduría humana. ¿Y cómo es que Pablo quería hacer entender a su audiencia que Dios no es necio? Ser cristiano no es para tontos. No es que Dios no quiere la sabiduría. Por si alguno estaba pensando mal, Pablo va a decir, no, nosotros sí hablamos sabiduría. Pablo dice ahí, hablamos sabiduría, sí, y da una lista de cuestiones. Así que lo que Pablo va a hacer ahora va a demostrar la amplia o notable superioridad de la sabiduría divina sobre la sabiduría humana, para que los corintios entiendan la grandeza del Evangelio. Y vamos a ver 4 puntos esta mañana, 4 puntos. En primer lugar, la sabiduría del Evangelio es exclusiva y solamente para los creyentes, versículo 6. En segundo lugar, vamos a ver que la sabiduría es superior a la sabiduría humana, la sabiduría del Evangelio, porque es más antigua, porque es pionera a cualquier sabiduría. Es versículo 7. Tercer punto, vamos a ver la superioridad de la sabiduría del Evangelio, viendo la ignorancia de los sabios de este mundo al crucificar a la fuente de la sabiduría. Y en cuarto lugar, vamos a ver la superioridad de la sabiduría de Dios, del Evangelio, que no puede ser descubierta por la mente humana. Solamente puede ser revelada por Dios. Versículos 9 y 10. Hermanos, yo les pido que cuando hagamos este recorrido en estos puntos, hagamos con un corazón devocional mirándonos. Porque vamos a adquirir información, pero que lo hagamos mirando nuestro corazón si podemos ser presa. También de la cultura de fascinarnos con las cosas de esta vida. Y sin querer, yo sé que sin querer o inconscientemente, menospreciar al Evangelio. Ver al Evangelio como algo, religión, como algo trivial. Dios nos libre de eso. Primer punto, la notable superioridad del Evangelio, entonces sobre la sabiduría humana, es vista en que el Evangelio, o la sabiduría del Evangelio, mejor dicho, es solamente para creyentes. Versículo 6. Sin embargo, dice Pablo, ven el contraste. Venía diciendo algo y hay un contraste. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y añade Pablo, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Noten que este pasaje de por sí, y muchos teólogos han escrito que presenta sus dificultades. Y probablemente es difícil, porque nosotros queremos ampararnos en nuestras capacidades, en nuestra mente. Y nos olvidamos que dependemos totalmente de Dios. Si no tenés claro todavía de qué estamos hablando, Pablo contrasta la sabiduría de Dios versus la sabiduría de este mundo. Es lo que vino haciendo desde el capítulo 1 y probablemente por el gran problema que tenían los corintios. Esa sabiduría humana que había hechizado la mente de muchos de ellos. Inclusive pensaban que en la cruz era una cuestión simplista, era una cuestión que no había necesidad de hablarlo todo el tiempo, porque no cumplía con las normas mundanas, no se parecía a lo que hacen los buenos profesionales del habla,
Muy simple lo que hace Pablo, decían ellos. Así que Pablo, al diferenciar drásticamente la sabiduría de Dios versus la del mundo, lo que está poniendo enfáticamente es para que ellos evalúen cómo estaban menospreciando el Evangelio, cómo estaban ignorándolo, para que entiendan que la sabiduría de Dios es eminentemente superior. Pablo mismo dice, yo no hablé con sabiduría humana, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice Pablo, con demostración del Espíritu y de poder. Eso significa que cuando Pablo habló el Evangelio, y el Evangelio ocasionó el cambio poderoso, el milagro que debe ocurrir, la vida eterna. Sin embargo, y esto es llamativo, puede ser, y esto puede afectarnos también, puede ser que en la iglesia haya cristianos genuinos, que vivan como incrédulos y que menosprecien el Evangelio sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque andan buscando la sabiduría humana. Al no entender o no percibir lo superior que es esto, la sabiduría de Dios. ¿Te avergonzas del Evangelio? Te pregunto, ¿tenés vergüenza del Evangelio? ¿Te avergonzás de tener una Biblia en público? Si tenés así, si la respuesta es sí, es probablemente porque no entendés, discúlpame que te diga, no entendés la superioridad de la sabiduría divina. ¿Y cuál es esa sabiduría? El Evangelio presenta al Mesías crucificado. ¿Es eso? Sí, eso. Pero eso es locura para los que se pierden. La sabiduría de Dios presenta al Salvador del mundo que muere en una cruz. La sabiduría es Cristo crucificado. Para los griegos, locura. Para los judíos, tropezadero. Abrí tu Biblia ahí en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Ya Pablo lo vino diciendo. 1:18. Porque, dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La verdadera sabiduría es para los salvos, para los que se salvan, para los que tienen el Espíritu de Dios. Ellos pueden entender lo que Dios ha hecho. Ellos pueden ver el mundo como Dios ve. Vamos a seguir mirando, estamos, versículo 20, 1:20 al 21. Miren lo que Pablo hace. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pregunta Pablo, pregunta retórica. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Aquí Pablo dice enfáticamente, nadie conoce a Dios por la retórica, por la sabiduría de los filósofos, de las universidades. Nadie conoce a Dios a no ser por la sabiduría de Dios, que es el Evangelio. ¿Lo notó? Pablo ya viene hablando. Y para Pablo, sin pelos en la lengua, con una fina ironía, Pablo va a usar el lenguaje de ellos para argumentar con el contenido suyo contra ellos. Algunos eruditos argumentan que esta sección no se parece tanto al vocabulario que Pablo normalmente usa. La explicación es sencilla, porque Pablo usa el lenguaje de ellos de forma irónica contra ellos, para argumentar contra ellos, a rebatirles. Pablo usa un plural. Ustedes se dan cuenta, Pablo en el que del 1 al 5 habla en primera persona, yo. Cuando fui a ustedes yo estuve así, dice Pablo. Pero del versículo 6, Pablo cambia a un plural. Eso es notable, ese cambio. Cuando bajamos la lupa y vemos el pasaje, lo primero que vemos es el cambio de la persona gramatical, de yo a nos. Y eso lo hace en toda la carta. Es una forma característica de Pablo. Pero es notable cómo va hilando, cómo va tejiendo su argumento. Porque en el 1.23, ahí ya que tenés el capítulo 1 abierto, 1.23, Pablo ya dijo el plural, dice, pero vean ese, nosotros
predicamos a Cristo crucificado. ¿Quiénes son nosotros? Está hablando aquí de los apóstoles, de los líderes de la iglesia, los pastores. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Ese es el evangelio. Pablo dice, la sabiduría no entiende a Dios, pero nosotros predicamos a Cristo, que es locura para el mundo y tropiezo para los judíos. Aquí en el versículo 6 leemos, hablamos sabiduría, vean el plural, nosotros hablamos, dice Pablo, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son estos que han alcanzado madurez? Por el contexto, es evidente que habla de los salvos. Pablo no está diferenciando a dos grupos de cristianos, los maduros y los inmaduros. No está haciendo eso Pablo. Pablo está hablando aquí, más bien el contraste es entre los que han alcanzado la sabiduría de Dios, o sea, los cristianos y los no cristianos. La sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo. Los creyentes, los no creyentes. Ese es el punto aquí. No discutimos de gramática con un analfabeto. No hablamos de problemas matrimoniales con un niño, ni política con un primitivo. De la misma forma no hablamos, dice Pablo, de la sabiduría de Dios con alguien que no es salvo. Es bueno notar aquí que las evidencias es abrumadora a la luz de que tienen al Espíritu, tienen la mente de Cristo, aman a Dios. Obviamente, habla de salvos, de creyentes. Dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero sabiduría no de este siglo, de esta era, de este tiempo. Tampoco sabiduría de los príncipes, de los de la élite, de las grandes mentes, que, entre comillas, que mueren, que dejan de ser, que perecen, dice Pablo. Solamente para entender a dónde va Pablo con esta forma de hablar, abrí un ratito en el capítulo 14, versículo 20. Corintios 14, 20. Pablo quiere hacer esta exhortación. De hecho, lo dice más adelante, pero ya ahora está hablándoles. Pablo le dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Básicamente, ese es el espíritu aquí de Pablo. Dense cuenta que son creyentes. Vean lo glorioso, lo superior, lo notable de la sabiduría divina. ¿Cómo puede ser que ustedes estén fascinados por este mundo, por las cosas de este mundo? ¿Quiénes son los príncipes de este siglo? Vamos a aplicar esto mejor en el siguiente punto, en el punto 3. O el siguiente punto. Lo llamativo es que ahora podemos decir que cuando habla aquí de los príncipes de este siglo, es los representantes de la sabiduría humana, que no logran comprender la sabiduría de Dios. Básicamente eso. Los príncipes de este siglo, porque en aquella época los príncipes, los gobernantes, eran aquellos que tenían acceso a la mejor educación. Hoy cualquiera tiene acceso a una universidad privada, a distancia. Viajemos en el tiempo. En aquella época no había internet, no había libros. De hecho, solamente algunos tenían acceso a la lectura y a tener materiales. Y probablemente eran aquellos los príncipes, los grandes, que tenían formación. Así que ellos son los representantes de la sabiduría del mundo. Así que el primer punto que Pablo plantea es, la sabiduría de Dios es superior a la del mundo porque es exclusiva. Es solamente para los que han alcanzado madurez, para los que han alcanzado la salvación, para los salvos. En segundo lugar, la sabiduría del Evangelio es la más antigua de todas y es por eso la más superior. Versículo 7, dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vean esto, aquí hay muchísimo. Primero que todo tenemos que explicar sabiduría de Dios en misterio. Y cantamos ese misterio.
Y es imposible no emocionarse al cantar los himnos. Pero yo no sé si estás considerando las verdades cuando entonás. Un misterio se puede entender de varias formas, pero en la Biblia siempre tiene que ver con algo que va a ser revelado después. No era solamente una cuestión guardada para unos pocos iluminados como el misterio de los paganos. El misterio del Evangelio es para todos los que obedecen la verdad, es para todos los creyentes. Es la palabra misterio, de donde proviene la palabra griega. Significa algo que estaba esperando su manifestación. En el Antiguo Testamento no se conoció, recién en el Nuevo. De hecho, el apóstol Pedro nos habla acerca de este misterio. Dice que los profetas del Antiguo Testamento diligentemente indagaron acerca de qué persona y qué tiempo hablaba acerca de quién sería el Cristo. Y ellos no lo supieron. Aunque es un misterio oculto y que se nos fue dado a conocer a nosotros los cristianos, sigue siendo algo que la mente humana no puede entender del todo. Y los creyentes ni hablar, ellos no lo pueden ver. Y vos decís, no, pero yo tengo un tío que tiene 3 títulos, es abogado, licenciado. No importa el grado académico porque no depende del intelecto humano. Dice en 2 Corintios, no abras, yo te leo. 2 Corintios 4:3 dice Pablo, si nuestro evangelio está oculto, está encubierto para los que se pierden, porque el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Si no hay entendimiento, no es por falta de intelecto. Es porque están cegados, muertos espiritualmente. Necesitan un milagro divino. Esto humilla a la mente humana porque uno dice, ¿qué puedo hacer? O la gente quiere ponerse la mochila, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No puedes hacer nada. Porque no depende de tu intelecto, depende del milagro, de la obra de Dios en tu vida. Y eso humilla, frustra al humano. Porque no hay gloria. La gloria lo lleva a Dios. Por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, este misterio del que habla Pablo se relaciona con ¿qué? Con el amor de Dios. Ese amor de Dios que el mundo lo ve de forma simplista y usa como máximas, un corazoncito, Dios te ama. Ellos envían textos, buenas imágenes, pero no entienden. Ustedes saben que tan importante y tan profundo es entender el amor del Padre, el amor de Dios para con el mundo pecador, que Pablo cuando oraba pidiendo que Dios, por favor, les conceda a los cristianos entendimiento, para que perciban esta superioridad. Yo les leo en Efesios capítulo 3, para los que anotan, 3:17, dice Pablo dice que yo vengo orando por ustedes, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿qué cosa? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo excede cualquier capacidad humana de conocimiento. Y vos y yo no vamos a agotarlo aquí. Podemos cantar, podemos leer, podemos escuchar sermones, pero no vamos a agotar al Dios infinito siendo nosotros finitos. No podemos. A no ser que nos amparemos en el Espíritu de Dios, que Él nos capacite. Y una vez que lo haga, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a adorar, vamos a ser humildes, vamos a dar fruto. Bueno, esta sabiduría oculta, dice Pablo, la sabiduría del amor de Dios por los pecadores, que iba a manifestarse en el Mesías, que este Mesías, que es el rey del universo, venía al mundo que Él creó para morir por el mundo. Imagínense esta locura. Esto es para el mundo locura. El Mesías es el rey venía a este mundo para morir por los pecadores. Pero este mensaje
ya fue predestinado antes de que el mundo fuese creado. El Evangelio incluye varias verdades. El hecho de que ahora judíos y gentiles son uno en Cristo, que el Señor Jesús vendrá por segunda vez para llevar a su pueblo con Él, que Él espera estar con ellos para siempre, que no todos los creyentes van a morir, sino que algunos van a ser transformados, etc. Son verdades impresionantes. Y la sabiduría del Evangelio, ustedes siempre van a ver una competencia. ¿Cuál es primero? Bueno, encontramos aquí un libro antiguo de los mayas. No, pero antes de los mayas estaba la cultura ugarítica. Y antes de ellos, los egipcios ya con las pirámides. Y comienzan a ver cuál es la más antigua. Hermanos y amigos, la sabiduría divina es la más antigua. Aquí vemos, antes de que el mundo fuese creado, ya Dios escribió cuál es su plan. El plan de salvación. Y eso es notable. Antes de que Adán y Eva pecasen. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios dispuso que Cristo muriera en la cruz. Ya Dios dispuso salvarte. Es una declaración monumental y lo podemos resumir así. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó llevarnos al cielo. Desde la eternidad pasada, Dios planeó que estuviésemos con Él por siempre. Si no estás masticando esto, permíteme ayudarte con 3 implicaciones sobre esta monumental verdad. De que la sabiduría de Dios es antes que todo, antes de la creación del mundo. Esto implica 3 cosas. Primero, la soberanía de Dios en la salvación. Vemos que el texto no dice aquí que nosotros contribuimos en algo para que Dios decida salvarnos. ¿Cómo? Si ni siquiera existíamos. Ya Dios eligió salvarnos antes de crearnos, antes de crear el mundo. Eso es soberanía, la soberanía de Dios, antes de los siglos. En segundo lugar, también una segunda implicación es que vemos que la crucifixión fue planeada antes de la creación del mundo, incluso antes de que hubiera pecado. Y eso es una verdad que nos vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser? No fue que, mira los hombres que creé pecaron, ¿qué voy a hacer ahora? No es que Dios comenzó a improvisar, Dios tenía todo planeado. Y obviamente, por ende, ya que Dios planeó la salvación, ya que Dios es soberano en la salvación, Dios lo hace todo, ya que, en segundo lugar, la salvación fue prevista y anticipada a la cruz antes de la creación del mundo. En tercer lugar, la tercera implicación es que la salvación no se pierde. Vean que el texto no dice antes de los siglos para ver si llegamos a la gloria. No dice el texto así. El texto dice asegura, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ya de antemano Pablo asegura que antes de que Dios crease el mundo, puso tu nombre allí, viéndote en el cielo con Jesús. No hay duda allí, no hay pérdida de salvación. Vean, porque estamos hablando de la soberanía de Dios implicada. ¿Cómo puede ser que los corintios no notaran la superioridad del Evangelio? Un comentarista, Lightfoot, comenta, nuestra gloria crece mientras que la del mundo se desvanece. Ya en esta vida empezamos a reflejar la gloria y las virtudes de Dios. Pero en la venidera, dice él, brillaremos como joyas en su corona. Fin de la cita. Y usa lenguaje de Filipenses y Zacarías para hablar acerca de esa brillantez que vamos a exhibir en la gloria venidera. Ahora noten y no pierdan de vista que cuando hablamos de sabiduría divina, no estamos hablando de conocer inglés, conocer idiomas, conocer muchas cosas. Básicamente es esto. La sabiduría divina persiste en entender, escuchen bien, en entender quién es Jesucristo, lo cual nos lleva al tercer punto de esta mañana. La crucifixión evidencia la ignorancia de la sabiduría del Evangelio que tenían los sabios de este mundo. La crucifixión evidencia la ignorancia de la sabiduría de Dios, del Evangelio, por parte de los sabios de este mundo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido,
nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué es superior la sabiduría de Dios que la sabiduría del mundo? Porque los más sabios de este mundo no la conocieron. Y la evidencia es que si la hubieran conocido, no lo hubieran crucificado a la fuente de la sabiduría, que es Cristo. No lo hubieran hecho. ¿Quiénes son los gobernantes de este siglo? Ya lo dijimos hace rato, que representan a la sabiduría del mundo, obviamente. Algunos comentaristas han dicho que se refieren a los demonios y dan sus pasajes. Por ejemplo, que los líderes de este mundo, que detrás de cada presidente, de cada rey, detrás de cada rey, de cada persona, hay un demonio. Y se basan en Daniel, como el príncipe de Persia me detuvo, ¿se acuerdan? En Efesios capítulo 6 dice que las potestades, etc. Interesante, solo que en este contexto no aplica. En este contexto se empantana esa interpretación, es errónea, no es así. Y es fácil decirlo, primero porque el contexto inmediato habla que la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, vean, de este siglo, dice allí. Y añade que mueren. No, esto no puede ser aplicable a un demonio. Pero en segundo lugar, también porque en este versículo 8, Pablo afirma que los gobernantes de este mundo no conocieron a Cristo. Y vos lees los evangelios y vas a darte cuenta que los demonios sí conocían a Cristo. Los demonios creen y tiemblan. Ellos sabían la identidad de Cristo. Cristo tuvo que silenciarles varias veces. Aparte, entendemos que los que crucificaron a Cristo fueron gobernantes humanos, no demonios. Aparte, solamente como un corolario más, se puede agregar que el contraste que Pablo viene haciendo es entre la sabiduría divina y la humana, no la diabólica. Así que no cabe en este contexto hablar de demonios. Está hablando de humanos, sabiduría humana. La sabiduría humana, Pablo en el versículo 6 había presentado de forma negativa, porque es pasajera, frustra a la gente, produce destrucción. Sin embargo, aquí va a hablar de forma positiva de la sabiduría, porque habla de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es eterna y no tiene límites. Saca a la gente de las tinieblas y lleva a la luz, a la gloria. Y es la primera vez aquí en Corintio que se aparece la unión entre sabiduría y misterio. Es la primera que se usa la sabiduría como misterio. Ahora vamos a masticar esto y pensar. Si las mentes más brillantes de la época no se dieron cuenta quién estaba enfrente, Pilatos le pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es la verdad? ¿Quién eres? Le pregunta a Cristo. Los judíos dicen que vos sos el rey de reyes, que sos el hijo de Dios. ¿Es cierto? Tú lo has dicho. Y Pilato tenía miedo. Pero Pilato no, un hombre muy capaz, y no se dio cuenta. Los líderes de la religión judía, Anás, Caifás y compañía, el Sanedrín, tampoco se dio cuenta que tenían al Mesías delante suyo. Ellos crucificaron a Cristo. La élite del mundo de aquel entonces actuó con la mayor necedad humana. Como dijo alguien, ustedes se dan cuenta que hay culturas y culturas. Si pensás hoy, ¿cuál es el mejor gobierno de hoy, en la actualidad? Bueno, el mejor gobierno, uno puede pensar, es el de Nayib Bukele, es un hombre inteligente. Uno puede pensar, bueno, no sé, tendrán sus opiniones, pero ¿cuál es el gobierno más inteligente, el mejor gobierno hoy? Si nos vamos al tiempo bíblico, ¿cuál era el mejor gobierno de la época? Sin lugar a dudas, Roma. Roma tenía un senado, tenía conocimiento, poderío militar. Roma era el poderío militar de la época, era el mejor gobierno. ¿Cuál era la mejor religión de la época? Sin lugar a dudas, la religión judía. Vean, lo mejor de lo mejor, el mejor gobierno, la mejor religión, crucificaron a la fuente de la sabiduría, a Cristo. No tiene sentido.
La evidencia es, porque si la hubieran conocido, dice Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos con su sabiduría, con su capacidad diestra, con sus habilidades, con su pericia, si ellos veían a Cristo como lo que era realmente, lo iban a abrazar, le iban a adorar, pero no lo hicieron porque no le reconocieron. Los sabios de este mundo fracasaron, porque es imposible que la sabiduría humana conozca la sabiduría divina por sus medios. Es imposible. Y la cruz lo evidencia. Esto también indica que la sabiduría humana es hostil contra Dios. Es hostil. Vean, mataron a Cristo. Se oponían a Dios al grado que crucificaron a Cristo. Ahora, ¿qué relación tiene? Vamos a preguntar, ¿y qué relación tiene? Porque Pablo mete aquí el tema de la crucifixión. ¿Qué relación la sabiduría con la cruz, con la crucifixión? Bueno, y hasta aquí es donde uno viene tranquilamente estudiando y luego se queda en offside. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que para Dios la sabiduría sea la cruz? En el Evangelio de Juan, no abran, pero en el capítulo 17 Jesús ora antes de la cruz. Y en su oración Jesús dice, Padre, te agradezco y te alabo y te pido que me glorifiques, glorifícame como yo te he glorificado. Y Jesús se refiere a la cruz. Ahora Pablo utiliza el mismo lenguaje de Juan también, referido a la cruz. Al Señor de gloria. Esa gloria está apuntando a la cruz. Que era locura. Es una paradoja que no podemos nosotros entender. Son cuestiones que tenemos que digerir en oración, con estudio. Nos humilla la mente. Ahora, para poder hilar con el siguiente punto, en la gramática vamos a ver que hay un contraste entre los gobernantes de este siglo y los corintios. Los gobernantes que no conocieron a Cristo y los corintios que sí conocían a Cristo. Qué llamativo, porque los corintios querían lamerle el pie, querían agradarle a los gobernantes, a los sabios de ese mundo. ¿Para qué? Dice Pablo. Una traducción, dice un teólogo, podría ser, dice así, una traducción más fina en el español, porque si estos gobernantes hubieran entendido esta sabiduría, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, nosotros sí entendemos las cosas que ojo no vio ni oído yo. Ahí le agrega el nosotros, que está como que tácito. Porque lo que sigue es el contraste entre el versículo 8 y el versículo 9, que nos lleva al cuarto punto. La sabiduría del Evangelio no puede ser conocida ni descubierta por la mente humana, solamente revelada por Dios. Versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. En palabras sencillas, así en un renglón, el hombre es incapaz de conocer a Dios. Así, el hombre no tiene la capacidad de conocer a Dios, a menos que Dios haga el milagro. Aquí está la evidencia que es para creyentes. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estos son creyentes. Solamente los creyentes aman a Dios. Ahí abrí un ratito en 1 Corintios 16, 22. Capítulo 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. Volvé de vuelta solamente para ver, está hablando de creyentes. Son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Primera de Pedro, no Abraham, pero Primera de Pedro 1 dice justamente que a quien amáis sin haberle visto. Nosotros amamos a Cristo sin haberle visto. ¿Cómo es eso? Y únicamente un milagro. Solamente Dios puede hacer que amemos a alguien que nunca hemos visto. Ahora, tristemente, y digo así porque el versículo 9 siempre o la mayoría de las veces se quita de contexto para hablar del cielo, de las glorias del cielo. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios preparó, ahí las calles de oro. Entonces, no está hablando de eso. Por el contexto nos damos cuenta de que de lo que está hablando Pablo es de la sabiduría del Evangelio, ese misterio que estuvo oculto y que ahora se nos fue dado a conocer. Eso es lo que Dios nos dio a conocer a nosotros, los creyentes, lo que también los corintios conocían, pero se comportaban como si no la conocían. Esas verdades que jamás podríamos llegar a entender si no fuese por la obra de Dios. Hermanos, cuando vos y yo cantamos estos himnos que recién cantamos, y no sé, no me acuerdo la letra completa, pero oh misterio, bueno, que Cristo en la cruz murió por mí. ¿Cómo puede ser eso que vos y yo valoremos, a no ser que Dios haya dado vida a nuestro corazón, a no ser que nos haya quitado la ceguera espiritual, sacado de las tinieblas a la luz admirable, de muerte a vida? No hay tesis, investigaciones científicas, no hay libros humanos, filosofías humanas que te van a hacer conocer a Dios, sino el Espíritu de Dios. La mente humana, dejada a sus propios recursos, se va a quedar hundida para siempre. Pablo dice aquí, vean, Pablo recurre a los tres recursos humanos que tenemos: la vista, el oído, la mente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del hombre, ni se le ha ocurrido a la imaginación, a la razón humana. Son las que Dios ha preparado, y eso se refiere al Evangelio, al glorioso Evangelio que no puede percibir un hombre no cristiano. Aquí vemos entonces la incapacidad humana. Y Pablo, aparte de haber explicado con argumentos que la sabiduría, vean, la sabiduría de Dios es superior a la humana, Pablo recurre a la Biblia, dice, como está escrito. Me encanta eso de Pablo, porque Pablo recurre a argumentos del Antiguo Testamento para mostrar lo que está diciendo. Como está escrito. Y él hace una cita inexacta, probablemente parafraseada, de varios versículos. Algunos argumentan que probablemente Pablo no tenía la Biblia enfrente, así que Pablo escribe, aunque inspirado por Dios, él escribe una paráfrasis, una parte del versículo de Isaías. Abrí tu Biblia un rato, Isaías 64:4. Ese es el versículo que Pablo tenía en mente, lo más probable, cuando cita esta porción. Dice Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Casi completo el versículo, nada más que la última parte, eso de que Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera, esa parte no está. Pero esa parte fuera de ti, porque en la versión de la Septuaginta, la versión de la Biblia que usaba Pablo, que es la versión griega del Antiguo, dice fuera de ti, oh Dios. Eso probablemente está en el versículo 10. Porque es como que diga, nadie, oh Dios, fuera de ti ve estos misterios que son revelados por tu Espíritu. Esa parte, ni han subido en corazón de hombre, es un hebraísmo, es una forma coloquial de hablar de los judíos, que se quita probablemente de forma resumida de Jeremías 3:16, cuando Jeremías cita esa expresión, ni vendrá al pensamiento. Eso es un hebraísmo que, así como los paraguayos tenemos también frases, también tenían ellos, así que Pablo lo coloca aquí en conjunto con el de Isaías. Así que, ¿qué va a concluir el lector de la carta a los Corintios cuando lea la carta? Que
Ninguna percepción sensorial, ninguna capacidad humana puede ayudarles a ellos a conocer a Dios. ¿Y por qué entonces estoy tan enamorado de esta universidad o de esta retórica o de aquel elocuente hombre? Me doy cuenta que no. Y la idea de Pablo es que ellos piensen lo que tienen y lo que están queriendo tener. Tienen la sabiduría más encumbrada. Tienen a Cristo. Cristo es sabiduría de Dios, dijo en el capítulo 1. Versículo 10. Pero Dios, vean ese pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Qué hermosa expresión, pero Dios. Jamás podríamos conocerle, jamás teníamos la capacidad, estamos inútiles, nos descarriamos, muertos en delitos y pecados, la mente humana no puede, pero Dios. Esa expresión de contraste, pero Dios nos lo reveló. Eso que estaba oculto, eso que no lo conoció nadie, esa sabiduría suprema que estuvo oculto durante mucho tiempo, nos la reveló a nosotros por su Espíritu. La sabiduría del Evangelio no fue descubierta por la mente humana, fue revelada por Dios en su gracia a nosotros, así como a los corintios. ¿Quiénes son estos nosotros? Dice Pablo, bueno, evidente, los corintios, los creyentes, los que amamos a Dios en el contexto. En otras palabras, para que un hombre pueda conocer a Dios, necesita que Dios le revele primero su gloria, que Dios le revele a través de su Espíritu su pecado y su Evangelio. Esta mañana, si venís aquí a la iglesia y escuchás esto por primera vez y estás pensando, y bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Dios permitió esta mañana que vos escuches esta palabra, su palabra. Y analiza tu corazón, no pienses en otro, pensá en vos. Porque Dios ilumina en un momento dado, te permite ver tu pecado para que te arrepientas y vengas a la fe del Evangelio. Una vez más vemos aquí la soberanía de Dios en la salvación. Dios tiene el todo. Cuando pensás en vos, mi hermano, que venís a la iglesia recurrentemente, que ya estás seguro de tu posición en Cristo, y probablemente estás, sin querer, desviando tu vista a cosas de este mundo. Y pensás que viniste a la iglesia porque vos tomaste la decisión, vos oraste, vos creíste a tiempo, y vos compraste la Biblia, y vos lees. Mira el versículo 30, 1:30, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Vos no estás en Cristo por tu capacidad. Vos estás por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si esta mañana vos estás en la iglesia y vos ves tu posición y nos gozamos en que digas, amén, estoy en Cristo, vos estás en Cristo no por tus capacidades, vos estás en Cristo por Él, por Dios. En el griego, el versículo 10 está construido de una forma en que el énfasis está en nosotros. A nosotros Dios lo ha revelado. Así está escrito en el griego. Nosotros está la primera palabra en el griego. Y lo que está en el primer lugar siempre lleva el énfasis. Nosotros Dios lo ha revelado, dice en el griego. Lo cual enfatiza el hecho del contraste con los príncipes de este siglo. Con aquellos hombres que ellos querían adular. Querían de algún modo servirles, agradarles, ser diferentes con ellos. ¿Para qué? Así a nosotros Dios nos las dio a conocer. ¡Qué bendición, qué dicha! En conclusión, hemos visto esta mañana que la sabiduría del Evangelio o la sabiduría divina es ampliamente, notablemente superior a la sabiduría de este mundo, a la inteligencia, al intelectualismo de la época. Pero por mucho que podamos decir así, menear la cabeza, estar de acuerdo, en la práctica, tanto vos y yo nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Probablemente sea porque nos falta fortalecer nuestra cosmovisión del Evangelio. Ver que realmente el Evangelio es y creer con convicción que el Evangelio es sabiduría de Dios.
si no podemos ir al Evangelio en nuestras capacidades, ¿cómo llegamos a Dios? ¿De dónde viene la enseñanza adecuada? La verdad principal aquí es, no hay el mejor maestro, el que merece todos los aplausos, no es ningún líder humano, no es Pedro, Pablo, Apolos, Cefas, es el Espíritu Santo, que es, por cierto, es el siguiente tema que va a hablar Ricardo. A partir de ahora va a volcar Pablo la sabiduría de Dios, pero manifestada en el Espíritu. Y la palabra clave en la siguiente sección es el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, para mostrar increíblemente que los creyentes son los espirituales, los que tienen al Espíritu de Dios, y los no creyentes son los que no tienen el Espíritu, los que no perciben las cosas del Espíritu. Pero por pronto, nosotros tenemos que ver que la sabiduría humana es inferior. Y vivimos en este mundo fascinados con la sabiduría y estamos nosotros siendo seducidos constantemente por este mundo, para agradar a este mundo, para quizás alterar nuestras prioridades con las prioridades de este mundo. Y no debe ser así. Solamente para concluir bien con el hecho de la sabiduría, por si no entendiste, aceptar el Evangelio no significa suicidarse intelectualmente. Ser creyente no es ser tonto. Ya hemos visto que ser creyente es recurrir a la fuente máxima de la sabiduría. Cuando uno lee Proverbios se da cuenta que Proverbios insta al lector a que ame la sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino habla de la sabiduría divina, porque habla de el que busca en la palabra. Si como a la plata la buscares, entonces conocerás a Dios. Y habla que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es apartarse del mal. Y a partir de ahí va hilando el libro con proverbios. Sabiduría para la vida. El camino más popular no es este. El camino más popular es, según el mundo, vean, si podemos, aquí ponemos lo que dice Dios. Ahora, ¿qué dice el mundo? El mundo dice otra cosa. El mundo dice que tenés que, si sos una mujer, vos tenés que ser una campeona, tenés que tener títulos. Dejate lo anticuado de lo que la Biblia dice. Vean, este mundo tiene sus propias ideas. Y con los influencers, con los tiktokers, con lo que está de moda, con la fama te lo impone. Y si pensás diferente, vos sos el anticuado. Las ideas de este mundo, filtralas con la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Este mensaje no es humano, es el mensaje divino. Nosotros somos siervos. Y cuando predicamos el Evangelio, un mensaje para los que predicamos el Evangelio, así como Pablo, es confiar en que el Evangelio es poder de Dios para salvación y no tratar de hacer ningún esfuerzo humano en embellecer el Evangelio para que me escuche. Si escucha música rock, voy a irme con un rock cristiano para que... No, predicar el Evangelio. Porque vemos que no es a través de la sabiduría humana que se convierte la gente. No es por artilugios, por hilvanar bien ciertas palabras. No es así. Dios utilizó a un malísimo predicador para salvar a todo un pueblo, Jonás. Jonás no quería ir a predicar a Nínive y fue y predicó de mala gana y se salvó todo. O sea, por lo menos esa generación, Dios nos envió un juicio. Queda confesar esta mañana que nuestra mente, pensar con cordura de nosotros. Corinto alababa a las personalidades humanas, pero ahora Pablo va a demostrarle que es el Espíritu Santo el verdadero instructor, el verdadero maestro, el gran elocuente de Dios es el Espíritu de Dios. Y es la sabiduría de Dios tan distinta a la de este mundo. Y en el capítulo 3 va a enfocar también, hablando de por qué se dividen ustedes. Cada uno mire cómo trabaja, añadiendo y comienza a hablar del trabajo que cada uno debe hacer en la iglesia. Espero que Dios bendiga su palabra y que nos permita, hermanos, no sé, al entonar estos himnos preciosos acerca de la sabiduría de Dios, de cómo nos salvó y cómo hoy estamos aquí, realmente disfrutar de eso. Y si no estás seguro esta mañana si vos no estás seguro que vas al cielo, que estás rumbo a la eternidad con Dios, eso es grave. Eso puede darte un indicador de que probablemente vas a pasar la eternidad pagando por tus pecados en el infierno. Pero esta mañana, Dios en su misericordia y en su gracia dice,
que es el día de salvación. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana, por tu palabra. Primeramente te pedimos, Señor, para que tú apliques a nuestros corazones débiles, ostentosos, nuestros corazones que ostentan ser más de lo que es, tristemente fascinados por este mundo, porque somos débiles, Señor. Que tú apliques para volvernos humildes y de ese modo ser unidos como iglesia que te glorifique a ti. Señor, tú eres un Dios de misericordia y de gracia. Y tú te deleitas en salvar a los pecadores. Y si esta mañana, Señor, hay pecadores que no te conocen, que están dudando acerca de su relación en cuanto a ti, quebrántale, Señor, quebranta su corazón con tu evangelio poderoso para traerlos al arrepentimiento y a la fe. Porque es para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.